Ya. El fin de la época medieval. El fin de la época medieval se debió a la interacción de varios sucesos. Luego del cisma de Occidente de la Iglesia, cuando la Iglesia se divide, habíamos dicho, en Iglesia católica e Iglesia protestante, ¿no? Martín Lutero y Tomás Calvino cuestionaron la autoridad del Papa y comenzaron a afirmar de que las personas no necesitaban un intermediario para comunicarse directamente con Dios. Bastaba simplemente la oración y que la Iglesia Católica había caído en un sistema de corrupción al cobrar los diezmos o al cobrar las indulgencias, se llamaban, por la absolución de los pecados. Entonces, yo sabía que iba a pecar, me iba y me confesaba y pagaba un monto en dinero a la iglesia para seguir pecando. Eso se llama comprar indulgencias. Estas prácticas eran mal vistas por un grupo de sacerdotes que se rebelan contra la autoridad del Papa y se genera así el cisma o la división de la Iglesia Católica en Occidente. Esto va a generar una serie de guerras internas, ¿no?, entre católicos y protestantes. Ya les comenté yo de la masacre de San Bartolomé, donde en diferentes ciudades de Europa se cometieron asesinatos contra protestantes por parte de los católicos. Además de que el periodo en que se da el cisma de la Iglesia coincidió con un periodo de sequías, inviernos prolongados, la erupción de un gigantesco volcán en las islas Hawái hizo de que esa cantidad de escombros y ceniza volcánica que el volcán arrojaba provocara casi un invierno nuclear en Europa. Un invierno que se prolongó por más de 4 o 5 meses, que quemó las cosechas, una sequía también prolongadísima que también quemó las cosechas. Entonces, había una suerte además que la administración en la Edad Media no era de las mejores. Esta provocó hambruna entre la gente del campo que comenzó a migrar hacia las ciudades buscando mejores alternativas de vida. La peste bubónica que se desató debido a las condiciones paupérrimas de higiene que tenían las grandes ciudades en aquel entonces, desató también una epidemia, una pandemia general que acabó con casi 12 millones de la población europea. Entonces, seguida la peste bubónica, vino la peste negra, llamada también la viruela, que mató otro montón de gente. Y las condiciones científicas y médicas para afrontar estas epidemias no eran de las mejores. Como consecuencia de esto se produjeron levantamientos de los campesinos contra los señores feudales. Hubieron insurrecciones campesinas en casi toda Europa. Los campesinos se levantaban, atacaban las villas, quemaban los castillos, buscando responsables, ¿no? La gente se moría, no tenía comida, y los nobles perdieron fuerza y poder. Los campesinos fueron migrando de manera gradual hacia las ciudades cercanas y conformaron una nueva clase social.
Esta nueva clase social se llamó la burguesía y habíamos dicho que los burgueses no eran ni siervos ni vasallos. Inicialmente los burgueses se constituyeron como clase a partir de los mercaderes, los comerciantes y los artesanos, los guerreros, los alfareros, los que, los que confeccionaban ropa. No nos olvidemos que durante la Edad Media la gente no lavaba su ropa, la usaba hasta que se le caía y tenía que después comprar otro vestido y comprar otros atuendos. Y estaban los costureros que confeccionaban y que vendían esto. Además de que el baño no era una costumbre tradicional entre la gente de la Edad Media por el miedo infundido por la iglesia. La iglesia consideraba de que era pecado bañarse. Y muchas personas, para no ver y no tocar sus partes íntimas, se bañaban con una túnica o con una sábana. Quienes introdujeron el baño de vapor, que ya lo habían introducido los romanos, ¿no? Los romanos tenían baños públicos donde la gente iba, eran como unos balnearios públicos, había baños de vapor, había piscinas, la gente se bañaba. Eso fue suprimido durante la Edad Media. Por eso es que los franceses inventaron el perfume, para disimular los malos olores del cuerpo. Y cuando llegaron los conquistadores a América y veían que en la parte baja de América, en las tierras calientes, ¿no?, los indígenas andaban en taparrabos, casi semidesnudos, y al decir de un cronista religioso que relataba la conquista del Brasil, decía, como poseídos se meten al agua por cualquier cosa. O sea, mientras que para los europeos el sexo era tabú, ¿no? Para los indígenas de América, tanto en tierras altas como en tierras bajas, el sexo no era tabú. El sexo era prácticamente libre, ¿no? Y también este cronista escribió, como animales fornican en cualquier parte. El hecho de que los aborígenes o los originarios de esta tierra se bañen todo el tiempo, se metan al agua, jueguen el río, para los españoles era una aberración. Ellos decían que estaban poseídos por el demonio y había que exorcizarlos. Y para eso trajeron a la Santa Inquisición, que comenzó también a quemar indígenas aquí en esta tierra. Pero eso lo vamos a ver durante la colonia, cuando veamos esta nueva clase social, la burguesía, integrada por artesanos y mercaderes, que negociaron y establecieron condiciones para las condiciones de mercado, hizo cambiar también un poco las estructuras económicas en la Edad Media. Ese sistema rígido, manejado por el rey, manejado por la iglesia, tenía que romperse, ¿no? La economía es dinámica, la economía es una ciencia social que nace de la sociedad, lo mismo que la sociología, lo mismo que el derecho, lo mismo que la historia. Son llamadas ciencias sociales, ¿por qué? Porque nacen de la misma sociedad. Entonces, esta gente tenía dinero, pero no tenía el poder político. Y comienza a disputar el poder político a la nobleza y a la monarquía. Hacia el año 1500, en el siglo XIV, 1517, después 1535, después 1570, se van a dar lo que se van a llamar las revoluciones burguesas en Inglaterra. Y de estas revoluciones burguesas que van a derrocar a la monarquía en una instancia, en una primera instancia, cuando Oliverio Cromwell toma el poder en Inglaterra y hace decapitar al rey e instaura una república que va a durar no más de 5 años, cuando los monárquicos se reagrupan, vuelven a organizar sus fuerzas, hacen nuevamente la guerra contra Cromwell, lo derrotan, lo toman prisionero, le cortan la cabeza y ahí terminó la aventura republicana de Inglaterra. Pero de esto van a ser la monarquía parlamentaria, es decir, los consejos, los witan,
que tenían los reyes durante la Edad Media se van a convertir en una especie de parlamento. Y el parlamento inglés va a tener dos cámaras, como funciona hasta el día de hoy. La Cámara de los Lores, es decir, la Cámara de la Nobleza, de los señores, y la Cámara de los Comunes. Y en estas cámaras se va a decidir las leyes y las normas, y el rey las va a tener que acatar. El rey ya deja de tener esa presencia omnipotente, ¿ya? Donde el rey gobierna, el rey legisla y el rey administra justicia, sino que aquí ya hay una división del poder del rey. El Parlamento legisla, el Parlamento discute las normas, el Parlamento discute las leyes y el rey las ejecuta. Ese poder que disputaban los reyes, la burguesía, a la monarquía va a ir creciendo. Por ejemplo, las empresas de la conquista española y de la conquista portuguesa y después las conquistas inglesas fueron financiadas por esta clase, por la burguesía. Fueron los mercaderes, fueron los comerciantes que tenían dinero los que le prestaban el dinero a los conquistadores a cambio de 1/3 de la conquista. De lo que ellos conquisten y de las riquezas que encuentren en el Nuevo Mundo, ellos tenían que dar 1/3 al financiador, al capitalista. El rey o los reyes, tanto de Inglaterra como Portugal y España, lo que les daban era el permiso para ir a conquistar, bajo el mandato impuesto por la Iglesia Católica, ¿no? De que los conquistadores tenían la misión de desencantar este mundo encantado, es decir, convertirlo al cristianismo. Por eso el mandato que reciben los conquistadores es ir y desencantar la tierra. Para entonces, ya las condiciones habían cambiado. Ya las creencias ciegas en las verdades absolutas que planteaban las Sagradas Escrituras iban cayendo. La tierra ya era redonda. Y los seres humanos, es decir, las sociedades humanas en Europa comienzan a volcar sus ojos hacia el mismo ser humano y ya no hacia Dios. El arte comienza a pintar hombres desnudos, mujeres desnudas, se comienza a hablar de las ciencias, se comienza a difundir el conocimiento, y esto es lo que va a llamarse el Renacimiento. El trabajo práctico de este tema, jóvenes, ¿no?, es realizar un trabajo práctico a mano, mínimo de 2 planas, sobre cuál fue la influencia de la Iglesia Católica en la sociedad medieval, sobre la sociedad medieval. Esto